Hola mundo, te saluda uno de los seres que te habita, con una propuesta que le puede interesar también a alguno que otro habitante de este planeta. Es una propuesta orientada hacia la filosofía que tiene como temática la teoría de la verdad, o el concepto de verdad. Evidentemente se trata de un canal de filosofía, y por la temática se ha dado a llamar teoría de la verdad. Si de algo sirve mencionar al autor de este canal o de conjunto multimedia de contenido, es un servidor, Germán Sastre. Este proyecto que inicia con este primer video tiene como objetivo el desarrollar una propuesta propia. Quiero aclarar que sobre esto no quiere decir que no se aborden otros autores o se dialogue o se haga incluso apropiación de otros conceptos de la tradición filosófica, pero sí es importante aclarar que no se trata de un canal, un medio para hacer historia de la filosofía. Tampoco es el interés desarrollar el pensamiento de otro autor o autores o suscribirse a una determinada tradición en específico, dado que, como he mencionado, se trata de desarrollar una propuesta propia. Y naturalmente aparecerán temas que serán de interés filosófico más allá del concepto de verdad, y habrá diálogo y referencia a otras problemáticas y autores, aunque ello encaminado al desarrollo teórico de esta propuesta. Y este primer video precisamente es para tratar una justificación de una analogía que se quiere establecer aquí entre un concepto que es el concepto del libro y hacer una analogía con respecto a lo que es un canal. La propuesta aquí es hacer un equivalente a un libro, pero mediante otro medio, digamos un acervo multimedia, si se quiere llamar así, o en términos llanos, un canal multimedia. Lo denomino como un canal porque puede estar en distintas plataformas o puedes circular de diferentes maneras, dados estos últimos tiempos de múltiples redes sociales que permiten un flujo mayor del conocimiento. Claro que esta analogía pues tiene que ser justificada. Este primer video tiene como interés el mencionar por qué proponer esta idea, que a final de cuentas lo que trata de hacer es mediante un mismo fin, que es el de difundir una propuesta teórica, en este caso una propuesta sobre el concepto de verdad, pero mediante otro medio, distinto al de un libro, pero cumpliendo la misma función. Sería como una especie de canal libro, por así decirlo, o una equivalencia de esa naturaleza, lo cual no creo que necesariamente sea algo tan descabellado. Quizás ni siquiera sea también algo tan original como tal. Posiblemente ya haya alguna que otra propuesta circulando en internet. Creo que sería como lo más obvio que existieran ya propuestas de canales como equivalentes a un libro, dado que pues han existido otras analogías que se han estado elaborando, que pueden ir desde un medio de noticias con un canal, una clase, una conferencia, un círculo académico incluso. Este tipo de analogías ya existen y circulan en redes sociales. Entonces, el hecho de hacer una equivalencia de un libro con un canal no me parecería algo tan necesariamente innovador. O a lo mejor sí, quizás, y me sorprendería, pero pues que fuera el primer caso de este tipo, ¿no? Que no me refiero a la lectura en voz alta de un libro existente al estilo de un audiolibro, sino a que el canal en su conjunto es un libro en sí mismo, consultable en sus apartados, que son distintos a los capítulos y que en este caso irá surgiendo poco a poco. En todo caso, como es un canal orientado a la filosofía, quizás a alguno que otro le pueda interesar, si es que tiene una propuesta también de esta naturaleza, el encontrar una especie de elemento para justificar quizás o sustentar un poco mejor este tipo de idea que se quiere proponer aquí.
Una vez dicho esto, me gustaría comenzar diciendo que, bueno, hay razones también detrás de esta iniciativa. Una de ellas tiene que ver con el modo en cómo también en estos tiempos procede la academia, como un entorno bastante cerrado que elige mediante criterios que son un poco curiosos o extraños. Bueno, esto desde mi punto de vista, sobre quiénes entran, quiénes no. Es toda una cuestión que es problemática y que de algún modo parece ser que muchos de estos canales están cerrados, tanto en términos de ciertas temáticas que se pueden abordar o no, o cómo se deben de abordar, el tema de estos círculos perpetuos donde se citan unos a otros, la existencia de escalafones para los que hay que alinearse, hacer méritos, entre otros temas que hacen de las instituciones académicas, de los medios y de la industria editorial una alternativa poco abierta, pues. No cualquiera puede acceder, vamos a decirlo, o escalar a un nivel que se pueda hacer una publicación que tenga difusión, alcance, libertad, entre otros temas. Entonces, esa vía pues es un poco compleja y por otro lado, el camino de las redes sociales pues ha brindado alternativas a los medios tradicionales por un lado, pero también a las opciones de difundir contenido, saliendo un poco de esos esquemas tan tradicionales. Dada esta libertad que puede existir en los medios sociales por internet, pues se considera que es una buena opción el dar una propuesta mediante este sentido y también mediante un formato que tiene que ver con el formato audiovisual. Además de que me gustaría explorar y experimentar cómo sería plantear un libro mediante este esquema. Por ello es que las posibilidades que se abren con este tipo de herramientas se opta por una estrategia en este camino. Claro, ahora bien, habría que justificar en qué sentido se puede hablar de una producción multimedia como un equivalente a la producción de un libro, que sigue en el tintero la escritura de un libro también sobre esta teoría de la verdad, aunque claro, pues sería con una estrategia distinta y formato también muy distinto. Que ahora bien, sobre este tema de la producción autoral o producción de un texto, pues hay tres conceptos importantes que giran alrededor de él. Que por un lado sí tenemos al libro, pero por otro lado tenemos la idea de autor y la idea de obra. En el sentido tradicional tendríamos que, bueno, un libro es algo que escribe un determinado autor y a su vez ese autor es tal porque existe su producción como tal, ya sea de un libro o de un conjunto de libros y publicaciones que en conjunto constituyen lo que es la obra. Estos tres conceptos a los que estamos habituados en un sentido muy clásico pueden llegar a ser cuestionados en su naturaleza y en las relaciones que mantienen a simple vista. Sus significados, identidades y relaciones nos pueden parecer simples y obvias, pero si nos vamos al detalle descubrimos que no lo son. Uno de los autores que desarrolló esta labor fue Michel Foucault, un pensador que es habitual que desmenuce conceptos, articulen otro tipo de órdenes simbólicos, cosas que parecen habituales para todos, ¿no? Esto es lo que hace en una obra que, bueno, en un texto que se llama ¿Qué es un autor? De aquí tomaremos algunas ideas para también dirigirnos hacia el concepto de libro. Como digo, es un autor que desmenuza muy bien en distintas ocasiones o conceptos o el desarrollo de ciertas formas de pensamiento, y en este caso sobre el concepto de autor es hacia el que se dirige.
Aclararía también que, bueno, no se intenta aquí hacer una análisis o reconstrucción de este texto, porque no es un canal orientado al desarrollo del pensamiento de otros autores, pero sí se toman algunas ideas y es para utilizarlos en los fines propios de este primer video. Por eso es que he nombrado este primer video como la obertura de la mano de Michel Foucault, orientado a pensar, bueno, qué es un autor y qué es un libro. Específicamente, qué es un libro es lo que más me interesa, propiamente, antes que el concepto de autor en sí mismo. Pues en efecto, orientándonos al concepto del libro, que es hacia donde nos queremos dirigir, pues es aplicar un equivalente, ¿no? El libro solemos ponerlo en una especie de pedestal, como un objeto bastante místico, sagrado, una cierta especie de fetiche. Incluso hay quienes les gusta demasiado el objeto como tal, dada la materialidad o el hecho de que sea algo tangible el tener un objeto como un libro, sus hojas. Pero es algo interesante porque aquí hay una relación dialéctica entre algo estrictamente material y el contenido que tiene un libro, ¿no? Que parece algo más etéreo, ¿no? Algo más ideal incluso. De hecho, pues el libro como tal, pues tendrá un determinado peso, una pasta de cierto color, el aroma incluso, ¿no? Que desprenden los libros cuando son nuevos o cuando los abres y pues despiden un determinado cáliz de misticismo, ¿no? Y por otro lado, el contenido. Esto es algo que vamos a relacionar a partir de algunos conceptos que nos apoyará Foucault a lograr desglosar. Dirigiéndonos hacia el personaje, es un autor, bueno, que me gusta por esto que mencionaba de cómo logra de repente darle la vuelta al modo de pensar ciertos conceptos, generar otra manera de interpretar cosas que parecieran ser que son como muy obvias y evidentes. En este caso vamos a ver cómo se comporta esto con el concepto de autor. No se pretende aquí adoptar el sistema o método de Foucault, y como ya mencioné, tampoco exponer, analizar o criticar incluso el texto. Hay videos de otros canales, artículos y demás que sí están orientados a eso. Dejaré en la descripción tanto el texto de Foucault como otros materiales que les pueden interesar sobre esto. Lo que sí se pretende aquí es analizar ciertas ideas y conceptos para aplicarlo a los fines del video. En este sentido tiene un uso más instrumental el abordaje de este texto. El texto, de hecho, pues para comentar un poco y de ahí ir tomando los elementos que serán interesantes para justificar la idea de un libro o canal. Y bueno, pues dirigiéndonos al texto, se trata de una conferencia de 1969 ante la Sociedad Francesa de Filosofía, que luego es releída en 1970 por Foucault en la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos, lo cual es ya algo que empieza a meter elementos problemáticos a la idea del libro, porque en principio es una conferencia que después será transformada en un libro. Así la puede encontrar uno como ejemplar físico en formato de libro. Es habitual encontrar así conferencias o clases de Foucault y otros personajes en formato de libro que originalmente no estaban pensados para una publicación, empastada y vendida en librerías, pues. El texto o discurso se centra, en efecto, en el concepto de autor y en el concepto de obra. No problematiza como tal el concepto de libro. Eso más bien es el otro aporte o el añadido que se quiere, vamos a decirlo, proponer en este video. Bueno, los conceptos fundamentales, dado que
pues se lanza con una primera impresión de la mano de este autor, Samuel Beckett, donde en una ocasión expresa la siguiente idea, ¿no? ¿Qué importa quién habla? Haciendo una especie de desdén respecto a, bueno, ¿qué importa quién es el que dice determinada idea o arroja determinada propuesta? Esto lo hace en un libro llamado Textos para la Nada. Extendiendo la cita, dice Beckett: ¿qué importa quién habla? Habrá una marcha, formaré parte de ella, no seré yo, no diré nada. Esta idea prima la toma Foucault para desarrollar una especie de crítica. No me gusta mucho este otro verbo, que es el de deconstrucción, pero bueno, sí podemos decir una cierta deconstrucción del concepto, dado que se va a lanzar hacia una cuestión mítica que parece fundamental sobre el tema de los autores, el tema de los grandes pensadores, o ya sea literatos o filósofos, sociólogos o lo que sea, donde tenemos una asociación muy directa en una especie como de idea mítica grande, que es el hombre y la obra, que de hecho así lo nombra Foucault. Dice Foucault que esto parte también de un conjunto de cuestionamientos que se le hicieron a su libro Las palabras y las cosas, en donde él menciona que su pretensión era analizar grandes masas verbales a lo largo de distintos momentos de la modernidad, y cómo había un conjunto de, pareciera, reglas que permitían la formación de conceptos o de nuevas formas de pensamiento. Y pues evidentemente ya aparecen distintos nombres de autores, obras, etc. Y menciona que una de las críticas que se le hacen es la de que no respeta, vamos a decirlo, la integridad del pensamiento de tal o cual autor, o que mezcla formas muy distintas de ejes teóricos entre uno y otro que no se corresponden, etc. Y él lo que menciona pues es que no era su pretensión hacer una reconstrucción de ese tipo de la historia del pensamiento, en el sentido de basarse en hacer familias de autores, en hacer como una especie de historiografía más clásica, sino más bien analizar estas masas verbales, y que desde ese análisis encontrar más bien las reglas o los patrones que él detectaba de la formación del pensamiento. Eso hiciera un aporte desde otro ángulo a la historia de las ideas. Entonces él enfatiza que él estaba orientado a ver cómo los mecanismos del discurso, cómo es que cierto tipo de acontecimientos o de movimientos dentro del pensamiento permitían que surgieran cierto tipo de discursos. Entonces, bueno, este tipo de observaciones que se le hacen a su obra lo lleva también a pensar de una manera más detenida o profunda el concepto de autor, y va a arrojar una idea muy interesante, que es también otro concepto en sí mismo, que es la función del autor. En matemáticas tenemos el concepto o más bien la representación de f de x para representar la función, y que es como tal una función. Bueno, es una situación en donde un valor de entrada depende de un valor intermedio, cuya variable o variación genera un valor de salida distinto. Entonces estamos hablando aquí de que hay una función que cambia el valor de entrada por otro de salida, y en función de los movimientos en esa función es que también cambia pues el resultado. Dicho de manera más técnica, una magnitud es función de otra si el valor de una depende de la otra. Entonces, dirigiéndonos ahorita a explicar a qué se refiere entonces con una función de autor, al preguntarse qué es un autor, arrojará un concepto
que me parece muy curioso, el de escansión. Menciona que el autor es una escansión en el orden del discurso. Recordemos que en las palabras de las cosas, ya nos había dicho, el que quería ver como grandes masas verbales, ¿no? Pareciera ser que el autor tiene una función dentro del orden de ese conjunto de, vamos a decirlo, de suma de discursos que circulan en las épocas. Y el autor es una escansión. Ahora bien, ¿qué significa esto de escansión? El término está relacionado con la poesía y son como las unidades en las que se puede dividir un poema. Las sílabas, los versos, las estrofas, etc. Entonces es como una especie de división que es posible dentro de un poema. Si lo aplicamos en sentido analógico con las grandes masas de discursos, diríamos son divisiones que se pueden hacer, ¿no? Escuelas de pensamiento, autores, etc. A eso se referirá entonces con la función de autor. Es decir, el autor tiene una función para darle sentido a un discurso. Este personaje escribió tal texto que tiene tal tipo de orientación filosófica o literaria o estilo estético, etc. Sirve para ordenar el discurso, a final de cuentas. Adicionalmente, podríamos decir que una determinada frase o una elaboración teórica o de pensamiento lo diga tal o cual autor, pensemos Kant, Nietzsche, Marx o algún otro personaje de peso, adquiere otro sentido que si lo dijera fulano de tal o el hijo de la vecina. Es decir, el sentido y valor de un discurso cambia dependiendo de quién lo dice, para bien o para mal. En ocasiones podremos encontrarnos con expresiones como la figura que expresa esta idea es de un autor reconocido. ¿Qué publicaciones tiene? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Es un autor materialista o idealista, de izquierdas o de derechas? Quien haya leído la obra de este autor debería saber que, en otras palabras, el autor cambia el valor de salida del discurso. El discurso está en función del autor que lo emite. Un modo más simple de decir que es un autor es decir que es alguien que produce una obra o de un conjunto de obras, ¿no? Pensando en obra como varias publicaciones. No puede haber un autor si no hay una obra. Es como una relación dialéctica interesante. Tampoco hay obra sin que exista un autor, aunque sea anónima. Tendemos a decir, de hecho, tal escrito es de autor anónimo, pero no lo dejamos ahí nada más. Añadimos que es de tal época o algún otro dato adicional. Se encontró en tal sitio, lo hizo algún monje o escribano desconocido en X lugar, como si no pudiera ser un texto que flota ahí nada más en la ambigüedad del tiempo, el espacio y las circunstancias, sino que se debe de situar para que cumpla su función de autor. Ahora bien, aquí tenemos la siguiente cita para explicar esto y ahorita haré un comentario al respecto. Nos dice en este texto, que es un autor, lo siguiente: cuando se emprende la publicación de, por ejemplo, las obras de Nietzsche, ¿dónde hay que detenerse? ¿Hay que publicarlo todo? Naturalmente. Pero, ¿qué quiere decir ese todo? Todo lo que Nietzsche mismo publicó, por supuesto. Los borradores de sus obras, evidentemente. Los proyectos de aforismos, lo tachado también. Las notas al pie de sus cuadernos, sí. Pero cuando en el interior de un cuaderno lleno de aforismos se encuentra una referencia, la indicación de un encuentro o una dirección, una cuenta de lavandería, ¿es obra o no? ¿Y por qué no? Y así hasta el infinito. Aquí lo que me parece que Foucault está haciendo es yéndose por el eslabón más débil en la deconstrucción del concepto de autor, que es el cuestionar la univocidad del concepto de obra. Al final de cuentas es un problema de ambigüedad, hasta dónde llega la obra de un determinado autor. Es decir, se tiene cuenta como obra lo que escribió como
un recordatorio de la lista de compras para el día siguiente. Cuenta como obra todas las cartas que pudo haber hecho, tengan o no un contenido relacionado con el resto de lo que hizo para publicar, etcétera. ¿Hasta dónde llegaría este concepto de obra, ¿no? ¿Qué tanto abarcaría? Lo cual enfatiza que es problemático querer hacer una determinación de un solo sentido del término. Si hacemos lo mismo con el concepto de autor, nos preguntamos ¿qué es un autor? Podemos tener lo siguiente. Y aquí otra cita también del texto. No es posible hacer del nombre propio, evidentemente, una referencia pura y simple. El nombre propio e igualmente el nombre de autor tiene otras funciones además de las indicadoras. Es más que una indicación, un gesto, un dedo apuntando hacia alguien. En una cierta medida es el equivalente de una descripción. Cuando se dice Aristóteles, se emplea una palabra que es el equivalente de una descripción o de una serie de descripciones definidas del tipo de el autor de los Analéticos o el fundador de la ontología, etc. Es decir, el nombre de autor no funciona como un objeto, un nombre de objeto, simplemente. Pareciera ser que tiene un conjunto de implicaciones, dice equivalente a una descripción. Sí, porque en torno al autor hay muchas cosas, ¿no? Es el fundador de tal corriente, es el autor de tal obra, es el personaje que vivió en la Francia de no sé dónde, etcétera, etcétera. Esto es a lo que se refiere con las implicaciones que tiene el nombre de autor, que es algo que es un poco más amplio. Mencionará muchos vericuetos que hay detrás también de esto. Por ejemplo, el hecho de que si cambia, no sé, una información sobre un autor, no cambia su significado. Por ejemplo, si descubrimos de repente que Aristóteles no es el escritor de los Analíticos o de la metafísica, eso no cambia, ese simple hecho no cambia la estructura de lo que significa el concepto de Aristóteles. O si se añade una obra adicional. Tampoco si descubrimos que no nació en esta gira, sino en Tebas o en Atenas. Es decir, no es como tan claro qué es lo que hace que el nombre de autor Aristóteles involucre distintos elementos, ¿no? Y si desaparece uno, no por eso cambia el sentido del nombre del autor. Hay un caso que menciona también Foucault muy de pasada, que me parece que podemos detenernos un poco más y que también nos dice mucho sobre este concepto del nombre de autor y de la función del autor, que es el tema de la cuestión numérica. Homero, pues autor o nombre de autor, que es una figura pues polémica, dado que se sabe que no es posible que la persona o personas que escribieron la Ilíada sea la misma que escribió la Odisea. Esto es algo que la tradición filológica y hermenéutica tiene más o menos en consenso, y si no, es como mínimo ampliamente reconocido en estas áreas de especialidad. La cuestión numérica es el problema de la existencia, la biografía y autoría de las obras que se le atribuyen a Homero por tradición. Hay quienes dicen que Homero no existió, que hace referencia a más bien un conjunto de poetas, o que la escritora fue la hija de Homero, o que Homero hace referencia a una palabra que tiene como significado el ciego, como un seudónimo, y que en realidad, o que Homero simplemente compiló el conjunto de canciones que, o poemas pues que están detrás de estos versos, la Ilíada y la Odisea. Y bueno, infinitas cuestiones sobre la cuestión homérica. Pero por tradición se queda como
diríamos, el atribuir a este nombre de autor las obras de la Ilíada, la Odisea y los cantos homéricos. En otros términos, aún a sabiendas de que las obras atribuidas no son en el fondo, o no se sabe siquiera de la existencia verídica del autor, bueno, el nombre Homero funciona como un nombre de autor, cumple con la función de autor. O en otro caso, que también puede ser interesante, no lo menciona Foucault, en este texto al menos, pero que a mí me llama la atención porque me parece como una situación muy semejante, que es el caso de los hermanos Grimm. Bueno, cuando preparaba el video ni siquiera recordaba los nombres particulares de los hermanos Grimm, que en este caso pues son Wilhelm y Jacob Grimm. Y esto me llamó la atención porque en efecto quizás rara vez nos acordamos de los nombres, o no son como tan relevantes, porque tendemos a nombrarlos simplemente como los hermanos Grimm, que hacen una compilación de cuentos. Ellos viajan por Europa y van en las posadas, en los hoteles, quedándose en distintos lados, y van recopilando historias que cuenta la gente. Estas historias las van a ir aglutinando en esta publicación. Bueno, hay otra parte de los cuentos de la infancia y del hogar, pero donde están muchas de las historias famosas que se les conoce, Caperucita, la Cenicienta, etcétera, ¿no? Entonces, algo curioso aquí cuando hablamos de los hermanos Grimm se habla de los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Y quiénes eran los hermanos Grimm? Bueno, Wilhelm y Jacob. Pero en el fondo no importa tanto, porque al hablar de los hermanos Grimm, me parece que los hermanos Grimm, funciona como un nombre de autor, donde incluso ya no importa tanto la individualidad de cada uno como sujeto, ¿no? Me refiero a que incluso dentro de los mismos cuentos pues no viene como tal, este es de Jacob, este es de Wilhelm, este es de Jacob, etcétera, o en qué porcentaje, ¿no? O cómo se dividieron, vamos a decirlo, la escritura de esto. Entonces tenemos un caso también distinto al de Homero, y aparte ellos no crearon esos cuentos, pero cumplen con la función de autor. Esto hace sentido entonces con lo que nos decía Foucault sobre la función de autor como una instancia para ordenar el discurso. Esto que mencionaba, una escansión. Digamos que entre las masas de discurso tenemos esta manera que nos ayuda a entender cómo funciona un determinado conjunto de ideas, darles una coherencia. Un caso que también me parece que quizás pudo haber incluido Foucault, no me refiero a que no mencionara al autor, menciona a Freud de hecho como un generador de discurso, un posibilitador de discurso. A partir de su obra genera posibilidades nuevas de generación de discurso. Pero más que eso me refiero a un suceso que pasa con él y con muchos otros autores, que es incluso el fenómeno donde tenemos cambios en su pensamiento y en donde la crítica o los análisis o las revisiones que se hacen de el autor tienden a dividirlo en otras canciones un poquito más precisas, ¿no? Un primer Freud, un segundo Freud, un tercero Freud, cosa que le escuchaba a muchos otros autores que sucede con ellas, ¿no? El primer Nietzsche, el segundo Nietzsche, el tercer Nietzsche, y debates sobre cuántos hay, ¿no? Entonces también esto es algo curioso porque tenemos que incluso el mismo autor se puede subdividir en etapas de pensamiento, ¿no? Porque esto sucede sobre todo por las contradicciones que a veces pueden existir entre una etapa y otra, y sin embargo manteniendo un cierto hilo conductor o coherencia. Entonces aquí también el autor se fragmenta en varios como sus autores, ¿no? Decir Freud 1, Freud 2, Freud 3, Freud 4 o Freud 5, que también hay
divisiones de esa naturaleza, pues es una especie como de función de autor un poco más sofisticada, ¿no? Como Freud prima, Freud doble prima, etc. Siendo un poco la analogía con matemáticas del concepto de prima. Esto me parece que nos lleva a lo siguiente, y es lo que me gustaría resaltar de la posibilidad a la que nos lleva a pensar un autor como Foucault al desmenuzar de este modo el concepto de autor. Y esto tiene que ver con aquello que en el discurso sucede en ciertos momentos que permiten ciertas nuevas palabras, ciertos autores, ciertas elaboraciones, nuevas posibilidades de generación de discurso. Es decir, instancias y condiciones para generar un discurso, que es a final de cuentas lo que aquí me llama la atención de todo esto, dado que, bueno, pues enfatizará que no todo tipo de discurso se puede generar en cualquier momento. Pareciera ser que los autores no son estrictamente los productores de sus propias ideas. Evidentemente hay una persona de carne y hueso que crea el texto, pero también a la vez son una especie como de hablados por el mecanismo de pensamiento de su tiempo, y que lo que pueden decir también depende mucho de esas estructuras que están por encima del individuo. Se podría cuestionar aquí, es una idea muy legítima y natural, pensar, oye, pero ¿qué no está citando aquí mismo a Foucault como autor? Su obra, a final de cuentas, no la dejó de manera anónima, sino a su nombre. ¿No es Foucault también un nombre de autor cumpliendo con la función de autor? Contestaría esto que, pues evidentemente, sí. Pero no es que se quiera atacar la figura de autor como algo que no sirve, sea ilegítimo, falso, o que no se deba simplemente de usar. No va por ahí la cuestión, sino señalar que lo que entendemos como autor no es lo primero que se nos aparece a simple vista en su unidad e identidad. El autor, más que una unidad simple, es un elemento ordenador del discurso. Además, hay condiciones que determinan que el autor genere tal o cual discurso. Incluso, Foucault aplicará este principio a sí mismo en una lección inaugural a su cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Colegio de Francia, en un discurso que también se va a convertir en un libro llamado El orden del discurso, en donde dice lo siguiente: más que tomar la palabra, habría preferido verme envuelto por ella y transportado más allá de todo posible inicio. Me habría gustado darme cuenta de que en el momento de ponerme a hablar ya me precedía una voz sin nombre que había muerto hace mucho tiempo. Eso es lo que me parece interesante también del planteamiento. Es decir, que nos ayuda a Foucault a pensar que existen reglas para que los discursos se presenten de cierto modo, estas instancias o condiciones. Lo que es una invitación a pensar en términos de la individualidad del autor versus la estructura que hay detrás de una cultura para generar un discurso. Aquí podríamos decir esta cita también del mismo texto que nos dice: dejar de plantear la pregunta ¿cómo la libertad de un sujeto puede internarse en el espesor de las cosas y darles un sentido? ¿Cómo puede animar desde el interior las reglas de un lenguaje y realizar así los objetivos que le son propios? Y en su lugar plantear estas preguntas: ¿cómo, según qué condiciones y bajo qué formas algo como un sujeto puede aparecer en el orden del discurso? A esta intuición podemos agregar otra de un personaje adicional, un lector también de Foucault, que es Roland Barthes, que tiene una idea al hilo con la de Foucault, que expone en un ensayo llamado La muerte del autor. El autor termina con la frase: el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor.
¿Qué quiere decir esto y qué relación tiene con lo que estamos discutiendo sobre las condiciones que generan que un determinado personaje desarrolle un tipo de discurso? Bueno, tomaré de manera más breve aquí algunos de los puntos que retoma Barthes. Dice en una cita: es el lenguaje y no el autor el que habla. En una cita bastante provocadora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desglosando un poquito más, otro fragmento del texto nos dice lo siguiente: hoy en día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras, de las que se desprende un único sentido, teológico, en cierto modo, pues sería el mensaje del autor Dios, sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original. El texto es un tejido de citas provenientes de los 1000 focos de la cultura. Un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas, y que, unas con otras, establece un diálogo, una parodia, un cuestionamiento. Aquí lo que me llama la atención de los planteamientos que hace Barthes en este texto es invitarnos también a pensar que un autor, digamos, que elabora un texto, en el fondo lo que habla a través del autor es el mismo lenguaje. Y que hay, como menciona Foucault, condiciones de discurso que posibilitan que ese tipo de discurso emerja. Que también no hay un solo sentido, sino que hay varios que se pueden sacar de un mismo texto. Digamos que el texto no le pertenece al autor, en ese sentido clásico de apropiación, sino que eso invita precisamente también a que el lector le dé su propio sentido. Además de que es múltiple en términos de la salida, en términos de interpretación, también es múltiple respecto a que el conjunto de ideas que un autor manifiesta tampoco son de su propiedad, sino que está inmiscuido en una tradición que le genera precisamente esa forma de pensamiento, y que son varias las cosas que dialogan en la producción autoral de un texto. Si llevamos este tipo de elementos que hemos estado desglosando sobre el concepto de autor, ¿qué pasaría si nos enfocamos en el concepto de libro? Bueno, también hay situaciones interesantes que pasan con el fenómeno del libro. Porque, bueno, al pensar en un libro pensamos en una primera instancia en el objeto físico que ya habíamos mencionado, pero por otro lado pues también existen ya los libros digitales, equivalente en páginas, que podemos también tener páginas digitales, o en formatos de otro tipo, ¿no? El Calibre, el Kindle, donde también incluso la misma estructura de página se transforma, ¿no? Podemos hacer el texto de un tamaño distinto y como tal ya no hay páginas, ¿no? Quizás capítulos, que sería una de las unidades que se pueden conservar. Y eso, en una primera instancia, nos podría empezar a hacernos preguntar: ¿y qué es exactamente un libro? ¿El objeto? ¿O el libro es como esa unidad de ideas orientadas hacia una publicación? El texto de qué es un autor, bueno, no era un libro como tal, fue convertido en libro. O tal vez no es un libro, o sí lo es. Son cuestiones interesantes, ¿no? Al final de cuentas aparece en una publicación, lo podemos encontrar, digamos, comprar como libro, aunque originalmente no era su naturaleza. Claro, también podríamos decir, bueno, al menos algo fundamental de un libro es que tenga que ser escrito. Pero entonces, ¿qué pasa con los audiolibros? ¿Son libros los audiolibros? ¿Qué pasa si se genera un audiolibro enteramente desde la palabra hablada? Es más, en el caso, cuando mencionamos la cuestión homérica, la Ilíada y la Odisea son formas verbales que circularon en la tradición oral durante siglos y que en algún punto fueron transcritos, fueron llevados a la tradición escrita.
fueron libros hasta su escritura. Antes no. Bueno, la división interna de algunas obras puede llegar a ser el libro 1, libro 2, libro 3, o como en el diario sea el canto 1, canto 2, canto 3, que también en el fondo son divisiones posteriores, ¿no?, a la creación misma del texto o del producto verbal, ¿no?, que eran estos poemas. ¿Son la Ilíada, la Odisea libros? Eso es también uno de los límites que podemos empezar como a pensar. Que la cuestión no es querer atacar como tal el concepto del libro, ni mucho menos, ¿no? Se le tiene un profundo respeto al libro, también en su sentido tradicional. Pero estos cuestionamientos a mí lo que me llevan a pensar es que también pueden llegar a abrir la posibilidad a pensar las cosas de otro modo. Si lo pensamos de manera análoga con el tema de la función del libro, así como podemos hablar de la función de autor, podríamos preguntarnos, ¿un canal podría también tener la función del libro? ¿Funcionar como un libro? ¿O ser un libro? Bueno, podemos analizarlo un poco también desde la historia del libro, pensando en exactamente qué es un libro. Dirigiéndonos al pasado, pues originalmente este objeto que conocemos actualmente como libro, como un conjunto de hojas que tienen una cara y otra, que son páginas y que está encuadernado, las hojas unidas por uno de sus extremos con una pasta. Bueno, esto no siempre existió como tal. Lo que teníamos eran estos rollos de papiro o de otros materiales en la antigüedad, que bueno, de ahí vendrá también la noción del libro que tenemos actualmente. Dirigiéndonos a una anécdota interesante sobre Aristóteles, teníamos la Biblioteca de Alejandría, ¿no?, que tuvo dos periodos de destrucción donde se perdió gran parte del conocimiento de la antigüedad de la humanidad. La primera cuando se quema por razones que no quedan del todo esclarecidas, la segunda cuando es saqueada en tiempos de los primeros siglos del cristianismo. Y bueno, dentro de ello teníamos que se compilaban la mayor cantidad de conocimiento de la antigüedad en esa época, en estos rollos de papiro. Teníamos a Andrónico de Rodas, uno de sus directores o administrativos, que en su momento hizo la clasificación de las obras de Aristóteles. Y bueno, esto es interesante porque ya lo habíamos mencionado. Teníamos que de Aristóteles pues no se consideraban más que sus apuntes de clase, en su mayoría, pues, o sea, casi la totalidad de lo que tenemos de Aristóteles son sus apuntes de clase. Y una anécdota que llama la atención es que, bueno, Andrónico hace la clasificación en estantes de esto y que los va agrupando por temáticas. Y en una anécdota mitad mítica del origen de la palabra metafísica, se decía que había agrupado los libros de física en esa categoría por esa temática, porque había un conjunto de volúmenes que no sabía dónde colocarlos, ¿no? Entonces había otro estante que era el que estaba después de la física y que entonces recibe el nombre de metafísica, ese conjunto de obras, ¿no? Esto, bueno, llama la atención porque al final de cuentas tiene componentes que no podemos confirmar esta anécdota, pero en caso de que tuviera algo parcialmente de cierto, pues llamaría la atención cómo es que se puede constituir, o sea, es perfectamente factible, ¿no?, que
que un libro se construye a partir de pedazos que no necesariamente eran lo que originalmente quería estar conexo de una manera integral, ¿no? Con el objetivo de que tuviera esa constitución, ¿no? Es a futuro cuando surge el ancestro de lo que actualmente entendemos como libro, muy a principios de la era cristiana. Empiezan a generarse este tipo de ¿cómo llamarlo? Pues objeto, sí, una invención que era más cómoda que la lectura del papiro, ¿no? Que el pergamino no era, tenía el nombre de volumen, ¿no? Había un nombre para cuando era en formato vertical o cuando era en formato horizontal, pero bueno, el invento como tal del códice era este encuadernado mediante páginas que tenían se hacían, vamos a decirlo, en un extremo de todas las hojas, y que permitía una lectura un poco más cómoda. Y el códice, pues bueno, se va a hacer cada vez más popular después de la invención de la imprenta por Gutenberg en 1440. Que bueno, evidentemente pues el hecho de este aparato, que la plancha en donde se colocaban las letras de metal, y entonces se generaba una huella donde se multiplicaba varias veces una misma hoja, y luego ya simplemente tenías la página 1, la página 2 y las encuadernabas después de haberlo hecho muchas veces, pues hace de manera masiva que el códice se convierta en un formato pues más universal para la circulación de los libros. Y lo que entendemos actualmente como libro es básicamente pues es un códice, es ese invento. Si tenemos esa transformación y decimos, bueno, y después surge otra innovación que es la digitalización, de repente tenemos las páginas del libro antes códice, ahora de manera totalmente virtual. No hay como tal un papel, algo que se pueda tentar o leer, como el caso del libro en el sentido clásico, y más cuando lo construimos en otro tipo de formatos. Incluso una página web podría tener dentro de sí, con hipervínculos, textos o referencias a varios textos, y conformarse como una especie de libro con otro formato un poco más elaborado, ¿no? ¿Qué es el libro entonces? Bueno, pues es una pregunta que quizás no podamos responder aquí del todo, porque tiene como todas estas variantes, tanto en el sentido diacrónico, esta evolución histórica, y por otro lado saber dónde termina su unidad o su multiplicidad. De ahí que, bueno, nos aventuremos en este caso a desarrollar una temática no por la vía tradicional de escribir una publicación, sino desarrollar un contenido multimedia, pero que tenga la misma función. Es decir, se consideraría aquí la equivalencia en términos de su función, pensando en la función del libro, así como pensamos en la función del autor. Una es canción, si se quiere, o una instancia ordenadora de discurso. Esta sería la propuesta que se desarrollará a lo largo de este conjunto de videos y en este canal, orientado pues precisamente al concepto de verdad. Bueno, de mi parte es todo. Me despido de todos ustedes. Espero que les haya sido de agrado este primer inicio.